Buenas tardes, ¿cómo están chicas y chicos? Vamos a trabajar ahora, como les había prometido, en un ejercicio donde veremos intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vamos a trabajar con extremos relativos y absolutos, intervalos de concavidad positiva y negativa, y veremos puntos de inflexión. A continuación les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean el enunciado del ejercicio. Bueno, a ver, en este ejercicio se dice, dada la función f tal que f de x es igual a 3 por x elevado a la 2 tercios menos x cuadrado. Se pide determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos relativos, extremos absolutos, intervalos de concavidad positiva y negativa y puntos de inflexión. Antes que nada voy a proceder a escribir en la pizarra ¿cuál es la función? Tenemos entonces la función f tal que f de x es igual a 3 por x a la 2 tercios menos x al cuadrado. Vamos a hacer entonces el estudio de intervalos de crecimiento, decrecimiento, de ahí obtenemos extremos relativos mediante el criterio de la primera derivada. Luego obtendremos los extremos absolutos, pasaremos posteriormente a ver concavidad y puntos de inflexión. Bueno, recordemos entonces cómo hacíamos para obtener los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Sí? Como les comenté en las clases en donde se trató este tema, lo primero que vamos a hacer nosotros es determinar el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Si ustedes se fijan, acá tenemos x está elevado a la 2 tercios. Tenemos una raíz cúbica, no hay problema con la raíz cúbica. Acá tenemos x al cuadrado, tampoco. Conclusión, dominio de la función van a ser los reales. ¿Sí? Bueno, me voy a ir a derivar. Recordemos que para obtener los intervalos de crecimiento y decrecimiento mediante el criterio de la primera derivada, necesito la primera derivada. De ahí obtendremos los valores críticos y procedemos a armar la tabla, ¿sí? Entonces, me voy a derivar, tenemos que f' de x va a ser igual a la derivada de esta función. Bajo el 2 tercios a multiplicar el 3, me va a quedar 2 por x a la 2 tercios menos 1, que me va a quedar menos 1 tercio. ¿Sí? Menos la derivada de x cuadrado, que va a ser menos 2x. Bueno, para obtener el dominio de la primera derivada y los valores de x que a mí me anulan la primera derivada, me conviene acomodar esta expresión, ¿sí? Entonces, fíjense en que este menos 1 tercio me lo manda al x para el denominador. Hacemos eso, nos va a quedar acá que f' de x va a ser igual a 2 sobre x a la 1 tercio menos 2x. ¿Sí? Bueno, voy a seguir acomodando, voy a resolver esta suma y nos queda 2 menos 2x a la 1 tercio por x. ¿Qué pasaba con los exponentes? Tenemos un producto igual base, los exponentes se suman, entonces me queda 1 tercio más 1, va a ser x a la 4 tercios. Todo esto va dividido en x a la 1 tercio. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos observar acá? Una vez que hemos determinado la primera derivada, necesito el dominio de la primera derivada. ¿Cuál es el dominio de f'? Si ustedes se fijan, ahora ya no son los reales, porque 0 me anula el denominador. Por ende, el 0 no puede estar en el dominio de la derivada. El dominio van a ser los reales menos el 0. Bueno, el 0 es un valor que no está en el dominio de la derivada y sí está en el dominio de la función. Por definición de punto o valor o número crítico, nosotros podemos decir que x igual a 0 es un valor crítico, ¿sí?
Entonces, como x igual a 0 no pertenece al dominio de f' y x igual a 0 pertenece al dominio de la derivada, nosotros podemos decir que es un valor crítico. Ya tenemos uno. Bueno, entonces hemos encontrado ya un valor crítico que es x igual a 0. X igual a 0 es un valor que está en el dominio de la función y no está en el dominio de la derivada. Por lo tanto, por definición de punto crítico, corresponde a un punto crítico, ¿sí? O a un valor crítico o a un número crítico. Bueno, ahora nos faltan encontrar aquellos valores críticos que me anulan la primera derivada. Entonces voy a agarrar la primera derivada, que ustedes la ven acá, ¿sí? F' de x, y la voy a igualar a 0, y vamos a encontrar los valores de x para los cuales la derivada se hace 0. Bueno, fíjense acá, esta sería la derivada, acá les expresé la derivada acomodada con su dominio, ¿sí? Bueno, veamos. La derivada tenemos acá un cociente. ¿Cuándo va a ser 0 este cociente? Cuando su numerador es igual a 0. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a poner el numerador, que es 2 por 1 menos x a la 4 tercios, y esto es lo que deberá ser igual a 0, ¿sí? Paso el 2 dividiendo, luego paso el 1 para el otro lado, me queda, acá tenemos x a la 4 tercios igual a 1. Bueno, recuerden ustedes que x a la 4 tercios es lo mismo que decir la raíz cúbica de x a la cuarta, ¿sí? Eso sería lo mismo. Entonces, esta raíz cúbica va a pasar al otro lado como potencia. Y me queda que x a la cuarta va a ser igual a 1 al cubo, que es lo mismo que 1, ¿sí? Ahora la raíz cuarta va a pasar para el otro lado. Recuerden que cuando aplico una raíz de índice par, me va a dar correr dos resultados, un positivo y un negativo. O sea que el 1 y el menos 1 son los valores de x para los cuales la derivada se me hace 0. Por lo tanto, nosotros podemos decir que x igual a 0, x igual a menos 1 y x igual a 1 son los valores críticos. Ahora que tenemos los valores críticos, vamos a proceder a armar la tablita de valores para estudiar el signo de la primera derivada. Y de ese modo vamos a concluir, mediante el criterio de la primera derivada, cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento, como así también los extremos relativos, ¿sí? Entonces, tenemos los valores críticos acá, x igual a 0, x igual a menos 1 y x igual a 1. Me voy a hacer la tablita, fíjense, los factores, tenemos que poner los factores de la primera derivada. Bueno, primero armemos los intervalos. Vamos a poner acá menos infinito, luego de menos infinito viene el menos 1, luego pongo el 0 y luego pongo el 1. ¿Sí? Y hacemos las líneas para dividirlos. Bueno, acá voy a poner los factores. ¿Cuáles son los factores cuyos signos van a influir en el signo de la primera derivada? Vamos acá, fíjense. Me conviene expresar la primera derivada de esta forma para estudiar el signo, ya que así no vamos a complicar mucho, ¿sí? La expreso de forma factorizada. Bueno, el 2 es siempre positivo, no lo pongo. Sin embargo, estos dos factores sí me van a determinar el signo. Entonces lo vamos a agregar. Tenemos 1 menos x a la 4 tercios, es un factor. Y el otro es x a la 1 tercio. Vamos a cerrar las líneas. Y finalmente vamos a poner f' de x, cuál es el signo que tiene. ¿Sí? Bueno, procedemos a evaluar el signo de la derivada. ¿Sí? A ver, fíjense acá, entre menos infinito y menos 1, yo voy a tomar un valor de prueba dentro de ese intervalo, y para ese valor evalúo los signos de cada factor.
Yo puedo tomar, por ejemplo, el que quiera entre menos infinito y menos 1, puede ser el menos 10. Cuando reemplazo acá, al elevarlo a la cuarta me queda positivo. Con el menos me va a quedar negativo y va a prevalecer este signo porque va a ser mayor, por lo tanto va a ser negativo acá. ¿Sí? Acá, chicos, me faltó agregar, vamos a poner el más infinito, ¿sí? Me faltó agregar un intervalo más, y nos quedaría así. Bueno, seguimos evaluando. Acá, bueno, un valor negativo, elevado a la 1/3, raíz cúbica, que es lo mismo, va a ser negativo. Menos por menos, más. ¿Sí? Conclusión, el menos infinito menos 1, la función crece. Recuerden que si el criterio de la primera derivada nos decía que si la derivada era positiva en un intervalo donde la función es continua y derivable, podíamos decir que en ese intervalo la función crece. Bueno, entre menos 1 y 0 puedo tomar, por ejemplo, el menos 1/2. Cuando yo reemplazo menos 1/2 acá, me queda menos 1/2 a la cuarta, que va a ser 1 sobre 16. Raíz cúbica de eso es un número menor que 1. Por lo tanto, va a prevalecer el signo de 1, ponemos acá positivo, ¿sí? Bueno, hago lo mismo acá, reemplazo, me queda positivo, ¿sí? Y tenemos acá, perdón chicos, acá tenemos menos 1/2, cuando yo lo reemplazo acá tenemos menos 1/2 a la 1/3 es negativo, no es positivo, ¿sí? Entonces me queda más por menos, me queda menos negativo, y acá en este intervalo vamos a decir que la función decrece. En el menos 1, 0, decrece. Hago lo mismo para el 0, 1, puedo tomar el 1/2, entonces cuando yo reemplazo 1/2 acá, va a ser lo mismo que en este caso me queda positivo, ¿sí? Acá me va a quedar positivo, positivo por positivo, positivo, la función crece en el intervalo 0, 1. Ahora voy a tomar un valor de prueba en el 1 más infinito. Puedo tomar el 10, ¿sí? Cuando lo reemplazo acá me queda negativo, acá me queda positivo, menos por más me queda menos, la función decrece. Bueno, estamos en condiciones de concluir cuáles serían los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que es lo primero que se pedía en el ejercicio, ¿sí? Y lo vamos a poner acá. Intervalos de crecimiento. Esto es por criterio de la primera derivada. Por el criterio de la primera derivada estamos concluyendo, ¿sí? Intervalos de crecimiento van a ser, crece en el menos infinito, menos 1, le vamos a poner una coma, ¿sí? Menos infinito, menos 1, a, crece en el 0, 1, y acá, chicos, vamos a ver algo. Antes de determinar si es abierto o cerrado, tenemos que ver si es que el valor está en el dominio de la función, ¿sí? El menos 1 está en el dominio de la función, me voy a ver. El dominio de la función son los reales, ¿sí? Por lo tanto, el menos 1 sí está, y va a estar incluido en los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Lo mismo con el 0. Y lo mismo con el 1, porque el dominio son los reales, ¿sí? Bueno, ponemos una coma, ¿y dónde más crece? Bueno, crecen esos dos intervalos, en el menos infinito a menos 1 cerrado, y en el 0 cerrado a 1 cerrado. ¿Cuáles serían los intervalos de decrecimiento? Decrece en el menos 1, 0, como ambos valores están en el dominio, sería cerrado, y decrece en el 1 cerrado, con una comita, más infinito. ¿Sí? Estos serían los intervalos de decrecimiento. ¿Qué más nos estaría faltando determinar? Fíjense en acá. ¿Qué nos decía también el criterio de la primera derivada? O sea, a partir del criterio de la primera derivada, nosotros decíamos lo siguiente, que si la función viene creciendo hasta cierto punto, y luego en ese punto comienza a decrecer, ¿qué había en ese punto? Había un máximo relativo.
Por el contrario, si viene decreciendo y luego en un punto comienza a crecer, podríamos decir que ahí había un mínimo relativo, ¿sí? Entonces vamos a determinar cuáles son los extremos relativos. Yo voy a borrar acá esta parte, ¿sí? Lo vamos a escribir acá, porque todavía tenemos que hacer el estudio de extremos absolutos. Después vamos a poner arriba todo lo que necesitemos, ¿sí? Bueno, veamos acá. Vamos resumiendo, si tenemos entonces intervalo de crecimiento va a ser de menos infinito a menos 1 cerrado, coma, de 0 a 1. Intervalo de decrecimiento tenemos desde menos 1 a 0, los dos cerrados, coma, de 1 cerrado a más infinito. ¿Sí? Vamos a los extremos relativos. Máximo relativo. ¿En dónde tenemos máximo relativo? Uy, bueno, he borrado. Teníamos acá era menos infinito, este era menos 1, acá teníamos 0, acá 1 y acá más infinito. ¿Sí? Bueno, ¿en dónde? ¿En dónde vamos a tener máximo relativo? La función crece y luego decrece en x igual a menos 1. Por lo tanto, f de menos 1 es máximo relativo. ¿Dónde más? Acá también crece y luego comienza a decrecer. Entonces, f de 1 también es máximo relativo, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los mínimos relativos. ¿Sí? Veamos cuáles serían los mínimos relativos. Voy a borrar esto. Bueno, mínimo relativo. La función viene decreciendo y comienza a crecer en x igual a 0. O sea que f de 0 va a ser un mínimo relativo. ¿En dónde más? En ninguno más. Tenemos un solo mínimo relativo, ¿sí? Bueno, voy a borrar esta parte que ya la hemos utilizado. Recuerden que todo este procedimiento que hicimos de la tablita para estudiar los signos de la primera derivada sería el criterio de la primera derivada. Esto es lo que dice el criterio. Estamos aplicándolo y por el criterio de la primera derivada nosotros concluimos esto, ¿sí? Bueno, voy a borrar acá y nos vamos a ir a encontrar extremos absolutos, sin hacer la gráfica, ¿sí? Si ustedes quieren, o se les hace más fácil, hacen la gráfica y los encuentran de ahí. A mí me gusta trabajarlo de forma analítica, ¿sí? Bueno, para determinar si son extremos absolutos, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito calcular cuánto vale f de menos 1, necesito encontrar cuánto vale f de 1, necesito encontrar cuánto vale f de 0. O sea, necesito encontrar los máximos relativos y los mínimos relativos, ¿sí? ¿Cómo los calculo? Bueno, me voy a la función, en el lugar de x voy a reemplazar menos 1, me queda menos 1 al cuadrado, positivo, esto va a ser 3. 3 menos 1, me queda que f de menos 1 vale 2. Hago lo mismo con 1, también va a valer 2, y hago lo mismo con 0, y me queda que vale 0. Bueno, ahora, fíjense en que el dominio de la función son los reales. Hemos encontrado dos máximos relativos que en realidad es uno solo porque son iguales. Fíjense que son iguales, ¿sí? Pero se presentan en diferentes puntos, ¿sí? Bueno, y tenemos un mínimo relativo que vale 0. La pregunta es la siguiente. ¿Yo puedo afirmar que esto es máximo absoluto y que esto es mínimo absoluto? O sea, que 2 es máximo absoluto y que 0 es mínimo absoluto. Y la respuesta es que no. Ustedes solamente van a poder afirmar eso cuando han encontrado un solo extremo relativo. Ya sea máximo o mínimo, cuando sea uno solo ustedes pueden afirmar a priori, ¿sí? Pero nosotros ahora tenemos que ver qué pasa con la función hacia menos infinito y más infinito. Esto es porque el dominio son los reales, ¿sí? Si el dominio serían los reales a excepción de un valor, por ejemplo, ahí tenemos que ver qué pasa cuando la función se acerca a ese valor, porque puede ser que el valor más chico o más grande se esté presentando ahí, o que no haya un valor más chico y más grande, que la función se me vaya a más infinito o a menos infinito.
Bueno, nos centremos acá, en este problema, porque yo ya les subí un ejercicio donde se presenta un caso como el que les acabo de comentar. ¿Qué tengo que hacer entonces ahora? Tengo que ver qué ocurre con la función cuando x tiende a menos infinito y a más infinito. Entonces, planteo límite con x tendiendo a menos infinito de la función 3x a la 2/3 menos x cuadrado. Bueno, evaluemos. Cuando yo evalúo cuando x tiende a menos infinito, acá me queda infinito al cuadrado, raíz cúbica de eso, ¿sí? Y acá me queda menos infinito al cuadrado, que es infinito. Como este infinito es mayor que este, prevalece el signo de este que está acá. O sea que el resultado va a ser menos infinito. ¿Sí? Bueno, me voy a hacer lo mismo para más infinito. Límite con x tendiendo a más infinito de 3x a la 2/3 menos x cuadrado. Cuando x tiende a más infinito, estamos ante la misma situación, porque está elevado al cuadrado, no importa el signo de infinito, va a prevalecer el signo de este, porque la potencia de este x es mayor que el del término que está acá, ¿sí? Entonces, menos infinito, ¿sí? Entonces, si la función, tanto para menos infinito como para más infinito, se me va hacia menos infinito, ¿qué nos indica eso a nosotros? Lo que nos indica es que no va a haber mínimo absoluto, ¿sí? Con esto nosotros vamos a concluir que la función no tiene mínimo absoluto. ¿Sí? Con eso concluimos que la función no tiene mínimo absoluto. Veamos si es que tiene máximo. Y me voy a comparar. No hay un valor más grande que 2. De modo que de acá nosotros podemos concluir, yo comparo todos los máximos con los mínimos y con este análisis, ¿sí? Vamos a hacer esto. Y concluimos que este es el valor máximo que toma la función, ¿sí? Por lo tanto, 2, pongamos así, y igual a 2 es el máximo absoluto. Siempre el máximo absoluto va a ser uno solo. Si ustedes se fijan, acá se nos está presentando en dos puntos distintos, pero es el mismo valor, o sea, el máximo vale 2, es uno solo, ¿sí? Entonces, esta función tiene dos máximos relativos que terminan siendo, o sea, en dos puntos se nos presentan máximos relativos, ¿sí? Que tienen el mismo valor. Esta función tiene un mínimo relativo, la función no tiene mínimo absoluto, ya que cuando evaluamos el límite con x tendiendo a menos infinito y más infinito, la función se me va a menos infinito. O sea que se sigue decreciendo siempre, ¿sí? No tiene un valor mínimo. Y 2 sería el máximo absoluto. Yo los invito ahora a que ustedes, con GeoGebra, verifiquen que esto es cierto, ¿sí? Con esto estaría concluida la primera parte del ejercicio, y luego vamos a pasar a ver lo que serían extremos de concavidad. Igualmente yo les voy a mostrar ahora, ya que estamos acá, les voy a mostrar en GeoGebra, ¿sí? Que es real lo que nosotros hemos encontrado. Bueno, a ver chicos, si nos fijamos acá, fíjense en acá, ¿sí? Hemos encontrado nosotros en la pizarra, trabajando en la pizarra, que y igual a 2 era máximo absoluto. Y si ustedes se fijan en la gráfica, es el valor máximo que toma la función. Y se presenta para x igual a menos 1 y para x igual a 1. Sí. La función no tenía mínimo absoluto, ¿sí? Si ustedes se fijan, la función se me va hacia menos infinito y se sigue yendo hacia menos infinito y nunca va a tener un valor mínimo, ¿sí? Por otro lado, habíamos encontrado 3 valores críticos. Uno era en 0. En 0, ¿qué pasaba? La derivada no existía. Sin embargo, el 0 sí está en el dominio de la función, por ende lo que se presenta ahí es un punto anguloso, ¿sí?
y en menos 1 y en 1 la derivada se me hacía 0, que es lo que ustedes ven acá, que en menos 1 y 1 la recta tangente es horizontal. Por lo tanto, todo lo que nosotros hemos obtenido analíticamente se nos está cumpliendo de forma geométrica. Por ende, podemos decir que está bien. Vamos a trabajar ahora en lo que sería estudio de concavidad. Así que yo ahora voy a guardar la primera derivada, que es lo que necesitamos, y el resto lo voy a borrar. Bueno, tenemos ya la primera derivada, tenemos su dominio, me voy a ir a encontrar la segunda derivada, ¿sí? Recordemos que para hacer el estudio de concavidad necesitamos trabajar con la segunda derivada, ¿sí? Entonces tenemos f segunda de x, y ahora sí, les digo, no les conviene trabajar desde acá, nos conviene trabajar desde acá para derivar, se hace más fácil, ¿sí? Entonces derivamos, el menos 1/3 baja a multiplicar al 2, me va a quedar menos 2/3, por x elevado a la menos 1/3 menos 1, que eso va a ser menos 4/3. Menos la derivada de 2x, que es 2. ¿Sí? La voy a acomodar, procedo a acomodarla, me queda que esto va a ser igual a este menos 4/3, lo voy a pasar para abajo, x a la menos 4/3 se me va para abajo, entonces tenemos menos 2 sobre 3 por x a la 4/3, menos 2. Bueno, seguimos acomodando, saco como un denominador, 3 por x a la 4/3, tenemos acá menos 2, menos, bueno, acá sería menos 2 por 3x a la 4/3, que va a ser menos 6 por x a la 4/3. Bueno, chicos, vamos a determinar ahora el dominio de la segunda derivada. Tenemos dominio de f segunda de x, ¿a qué va a ser igual? Si ustedes se fijan, va a ser el mismo que el de la primera derivada. Son los reales, a excepción del 0 que me anula el denominador, ¿sí? Ahora necesito encontrar los valores, de la segunda derivada para los cuales se me hace, necesitamos ahora encontrar los valores de x para los cuales la segunda derivada se me hace 0, ¿sí? Entonces me voy a plantear eso, planteo f segunda de x igual a 0, y tenemos que, tomo la segunda derivada, la igualo a 0, ¿cuándo va a ser 0 este cociente? Cuando el numerador es 0, entonces me queda menos 2 menos 6 por x a la 4/3 igual a 0, ¿sí? Paso el 2, menos 2 para el otro lado, paso al menos 6, me queda x a la 4/3 igual a menos 1/3. Si ustedes se fijan acá, yo necesito pasar esta potencia cuarta como raíz cuarta, y la raíz de índice par de un negativo no existe en los reales. Por lo tanto, esto no existe ningún valor de x perteneciente a los reales, tales que la segunda derivada se me haga igual a 0. Esto no es posible, ¿sí? En los reales no es posible. Tenemos entonces un solo valor donde puede presentarse un cambio de continuidad, de concavidad, un cambio de concavidad, ¿sí? Que es en 0. ¿Por qué? Porque el 0 está en el dominio de la función y no está en el dominio de la segunda derivada. Entonces voy a hacer la tablita solamente teniendo en cuenta el 0, ¿sí? Voy a poner acá menos infinito, 0, más infinito. Bueno, largamos esto, ¿sí? Ponemos acá, bueno, yo voy a sacar factor común, el menos 2, ¿sí? Acomodemos acá, chicos. Saco factor común el menos 2 y me va a quedar lo siguiente. Si saco el menos 2 para afuera, me queda en el paréntesis 1 más 3 por x a la 4/3, ¿sí? Entonces me voy a poner los factores, al menos 2 como es negativo lo voy a poner, después tenemos 1 más 3 por x a la 4/3, y el de abajo no lo voy a poner porque es siempre positivo. Si está elevado a una potencia cuarta, por lo tanto siempre va a ser positivo, no lo pongo. Y ponemos f segunda de x. O sea,
Sabiendo el signo de estos dos factores que hemos agregado acá, nosotros podemos determinar el signo de la segunda derivada. Vamos a evaluar entonces, tenemos acá, entre menos infinito y 0 yo puedo tomar cualquier valor, tomemos menos 10, ¿sí? Acá tenemos el menos 2 va a ser siempre negativo, tanto para los dos, ¿sí? Es un valor, una constante negativa, ¿sí? Y acá tenemos, para x igual a menos 10, fíjense que al elevar ese menos 10 a una potencia par, me va a quedar positivo, ¿sí? Por lo tanto, todo esto va a ser positivo. Y acá no me di cuenta, chicos, pero este también siempre va a ser un término positivo. ¿Por qué? Fíjense, x está elevado a la cuarta, o sea que siempre va a ser positivo. Y como está sumado un número positivo, siempre va a ser positivo, ¿sí? Menos por más, me queda menos por más, menos. O sea que la función va a tener concavidad negativa, ¿sí? Acá tenemos concavidad negativa y acá también tenemos concavidad negativa, en los dos, ¿sí? Vamos a armar los intervalos de concavidad. Tenemos entonces que la función va a tener concavidad negativa, va a ser desde menos infinito a 0, unión de 0 a más infinito, ¿sí? Lo expresamos así porque fíjense en ustedes que en 0 no hay, no podemos decir que hay concavidad negativa. ¿Por qué? La derivada no existe en 0, ¿sí? O sea, en x igual a 0 hay un punto anguloso. Entonces no podemos hablar de concavidad. Por eso lo vamos a expresar de esta forma. Tenemos desde menos infinito a 0, unido con 0 a más infinito, se presenta concavidad negativa, ¿sí? Y concavidad positiva la función no tiene. No tiene intervalos de concavidad positiva y tampoco presenta puntos de inflexión. No presenta puntos de inflexión. ¿Por qué no tiene puntos de inflexión? Recuerden que los puntos de inflexión se presentaban cuando, en aquellos puntos donde hay un cambio en la concavidad, ¿sí? Y en este caso no. Acá tenemos un punto, pero en este punto la función deja de ser cóncava hacia abajo, deja de tener concavidad negativa, para volver a tener concavidad negativa, ¿sí? Por lo tanto, no es un punto de inflexión. Punto de inflexión se puede presentar en aquellos valores que no estén en el dominio de la segunda derivada, y que sí estén en el dominio de la función, pero para que se presenten debe haber un cambio en la concavidad. O también se pueden presentar en aquellos puntos que me anulen la segunda derivada, para los cuales la segunda derivada es 0, y que también haya un cambio en la concavidad. En este caso nosotros no hemos encontrado puntos para los cuales la segunda derivada se me haga 0. Bueno, vamos a ver si esto, o sea, lo que nosotros hemos encontrado se cumple gráficamente, ¿sí? Para ver si es correcto, así que yo les voy a compartir acá la pantalla para que vean en GeoGebra. Tenemos acá, compartir. Bueno, fíjense en ustedes, les voy a mostrar, a ver. Tenemos entonces, la función tiene concavidad negativa en todo su dominio, ¿sí? Fíjense, en x igual a 0, la función deja de tener concavidad negativa, pero vuelve a tener concavidad negativa. O sea, no podemos hablar de concavidad acá en x igual a 0 porque hay un punto anguloso, la derivada no existe, ¿sí? Entonces, cuando voy a expresar el intervalo, ponemos, como les puse acá en pizarra, de menos infinito a 0, unión de 0 a más infinito. Bueno, hemos encontrado entonces que en x igual a menos 1 y en x igual a 1 se presenta el máximo absoluto, que es 2,
y también corresponden a máximo relativo, ¿sí? Y que la función no tiene mínimo absoluto, porque si ustedes se fijan, la función sigue decreciendo hacia menos infinito. O sea que lo que nosotros hemos encontrado analíticamente se cumple en la gráfica, lo hemos comprobado. Bueno, chicos, espero que les haya servido. Con este ejercicio hicimos un repaso general en lo que sería estudio de crecimiento y decrecimiento con cavidad. Recuerden, cuando ustedes van a expresar los intervalos de concavidad, no siempre ponen intervalo abierto, ¿sí? No van a poner cerrado. Cuando yo expreso intervalos de crecimiento y decrecimiento, si los valores están en el dominio de la función, los vamos a poner cerrados. Bueno, chicos, con esto daríamos por concluido este ejercicio, en donde se hizo un repaso de todo lo que sería el estudio de intervalos de crecimiento, extremos relativos, absolutos, concavidad y puntos de inflexión, ¿sí? Espero que les haya servido, y ya saben que estoy para sus consultas.